Yo diría que aunque ha cambiado el modelo de difusión del periodismo cultural en algunos medios impresos, se conserva, digamos, cierta manera de que esos contenidos todavía siguen saliendo. Bueno, una cosa adicional, tanto para las personas que quizás no leen o no leen, tanto para las personas que desean crear su propio medio cultural, es, digamos, un consejo, es tratar como de hacer cosas que a la gente le interesen, porque, digamos, como todo puede ser cultura, uno a veces tiene como que tener un poco como ese olfato de qué le puede gustar a la gente. O sea, yo puedo publicar algo de Beethoven y chévere hacerlo. Creo que quizás no lo hemos hecho en este medio, pero un poco de lo que es hacer periodismo cultural es también conocer un poco nuestras audiencias. Puede ser quizás mejor publicar a Richie Ray, y bueno, no estoy diciendo que Beethoven pague menos la pena, pero hay que conocer un poco también el contexto de lo que hacemos, porque es importante pues saber a quién le hablamos y a quién nos dirigimos. Cada autor, tanto en ficción como en no ficción, tiene una voz propia. Y lo que los invito a todos ustedes, encuentren su voz en la crónica o en el reportaje. Deben jugar por medio de la escritura y la reescritura de muchos conceptos, textos o información que va apareciendo, cómo se acercan ustedes a crear ese concepto de la voz propia. Creo que es el elemento más importante y el consejo más grande que les puedo dar el día de hoy, es construyan una voz propia. Cuando yo estoy perdido en temas de crónica y necesito cerrarlo, Gabriel García Márquez es un maestro para iniciar y para cerrar, unir diferentes puntos. Zapata Olivella es un maestro. Entonces, como cuando conecto, también es supremamente importante y es un gran consejo que les doy. Léanlos, síganlos, y son tan colombianos que siempre marcan a todos nosotros. Quiero comenzar con la historia de la vida de Olaz, antes de decirnos adiós. Y esta historia es la de una chica española, periodista, que en agosto del 2020, del 2020, la diagnosticaron con cáncer. Entonces, ha ido narrando como periodista y como fotógrafo documental toda su historia del cáncer a través de redes sociales. La pandemia ha acelerado nuestra dependencia hacia el uso de social media, de redes sociales, y la pandemia también ha acelerado nuestras lecturas a través de las redes sociales. Nos encontramos con un conflicto que a menudo sufren los periodistas que cubren este tipo de temas, como el narcotráfico, que es el conflicto con la objetividad. Es decir, hasta qué punto podemos informar sobre este tipo de temas sin caer en un régimen de amenazas o incluso de sanciones, ¿sí? Con lo cual, este es un aspecto muy importante, el tema de la objetividad, en la medida en que, al ser un país tan violento y un país en el cual pues, los periodistas tienen que aprender a coexistir con la violencia, la objetividad cobra una especial relevancia. La violencia ejercida en contra de los periodistas en México tiene como dos tipos de impacto. Uno que vamos a llamar, por ponerle una etiqueta, positivo, y un impacto en contraparte, digamos, negativo. Hay algunos casos en donde la violencia ha inhibido la profesionalización del periodismo en México, pero también tenemos casos en donde esta misma violencia ha fomentado la profesionalización. Tenemos una modernización irregular porque no todos los medios y periodistas han reaccionado de la misma manera a los ataques.
Muchas de las noticias que veremos nosotros en la prensa mexicana aparecerán sin la firma del periodista, justamente para tratar de autoanonimizarse, de modo que así se pueda evitar la amenaza. Pero lo cierto es que esto pues supone también una especie de muerte del informador, porque no debería tener nada de malo poder firmar la nota que tanto esfuerzo le ha costado al periodista pues cubrir, ¿no? Y ahí pues parte del reconocimiento a la firma del periodista quedaría disuelta, con lo cual pues tendríamos una especie de no autocensura de la propia información, pero sí es un nombre. Cuando uno tiene esa pulsión por escribir y para que esos microrrelatos tengan esa sensación real, hay que investigar, hay que escribir. Es importantísimo que mucha gente también te lea, te haga las correcciones y sigas puliendo hasta que quede ese relato perfecto, ¿no? Siempre se puede escribir mejor de lo que se escribía antes, pero para esto se necesita leer, investigar y conocer la realidad que tú quieres relatar. Es mi consejo que les doy siempre a todos. Obviamente hay unos tips, pero esos tips nunca, digamos que uno los va trabajando, pero cada microrrelato tiene una vida diferente, ¿no? Cada microrrelato tal vez deja tips. Obviamente hay un inicio, nudo y desenlace, pero los micros más es nudo y desenlace. Arranca uno con una frase muy, muy fuerte. El título hace parte del microrrelato. Nos encontramos que la interculturalidad, que para nosotros era un concepto, ayer era una experiencia, la experiencia de cómo sobrevivir la ciudad. Muchas de las cosas incluso que uno veía como aberrantes porque de pronto como que no estaban muy ligadas a la cultura ciudadana neutra, tenían que ver con eso. Es que no existe cultura ciudadana, existen muchas culturas, muchas formas de ser ciudadano, porque tienen distintos orígenes y distintas prácticas culturales. La valoración de ciertas formas de sociabilidad, ciertas lógicas de organización, son elementos que tenemos que entender, que aprendimos a apreciar de esa productividad cultural localizada. Ese es otro aprendizaje difícil. Una gran curiosidad y mucha lectura es lo que alimenta el oficio del periodista. Esa gran curiosidad y sobre todo lo que llaman la cultura general, leer mucho, leer, ir a cine, estudiar, porque si uno es indiferente a estos temas y se especializa, hice también cubrir información deportiva, tuve que aprender, por ejemplo, nunca había cubierto un partido de tenis para ir a Roland Garros y a Wimbledon, tuve que aprender las reglas, cubrí también la Vuelta a Francia en bicicleta, en los mundiales de fútbol en Italia y en México. Bueno, es decir, son anécdotas de mi vida. A todos los que se interesan por la cultura en los medios de comunicación, a los jóvenes estudiantes, yo les digo, persistan, lean mucho, aprendan idiomas, viajen, sean curiosos y les irá bien porque se abrirán puertas y eso es como una magia. Uno se encuentra con un actor de cine y el actor de cine le da a uno una apertura, le habla cosas y es muy interesante. El enfoque, más allá de ser el tema central o de tener claro el tema central del que nosotros estamos escribiendo, lo considero muy importante porque es algo así como una hipótesis que nosotros vamos a desarrollar desde un principio y vamos a alimentar con información de valor para hacer que el texto sea atractivo, sea llamativo y logre conectar con nuestro público, con nuestra audiencia, nuestros lectores. Cuando se escribe, lo que se intenta hacer
bien sea desde la realidad o desde la ficción, si hablamos de literatura o hablamos de creación escrita, desde la parte de la narrativa, que es de ficción, y la narrativa que apela más a la realidad o que está más conectada con las líneas del periodismo, es importante siempre pensar en qué merece el lector. Y desde mi punto de vista, siempre el lector va a merecer la mejor información posible. Y entonces, en ese sentido, tenemos nosotros que preocuparnos todo el tiempo y estar atentos a entregar información siempre de valor y creación de valor.